Bueno, amigos, buen día tengan todos ustedes, los que tienen la opción de escoger el programa de Rojas y Arenas en Global TV todas las mañanas, ahora en el canal 36 de Intercable y por supuesto en Matrix y Multivisión. Como nosotros hemos dicho siempre, nosotros no hacemos las noticias, simplemente escogemos la manera de contarlas. Y otras no las contamos nosotros, sino que las cuenta, por ejemplo, La Vida. Allí estaban ustedes viendo en el video el apagón. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Usted cuéntenos qué sucedió con el apagón, que fue un apagón en casi 8 estados de Venezuela. Alguien me dice que son 9, fueron 8, pero de verdad que yo en Maracaibo lo sufrí desde las 4:30 de la tarde hasta 10 para las 6. Hoy, yo. Ahora, cuénteme usted qué sucedió durante el apagón y después yo cuento lo mío. Pasó de todo. A ti bueno, Arenas, el primero, bueno, por supuesto, Arenas siempre de primero va a contar qué le pasó a él con el apagón. Porque el apagón lo hubo, ¿no? Hubo un apagón, en mi caso fueron 12 horas. 12 horas, vamos a ponerle 12 horas. 12 horas sin lugar a dudas. Sí, 12 horas. 12 horas oscuras en Maracaibo es una cosa terrible. Después de las 7 de la noche tú no puedes salir. Pero apagones en las casas, porque en la calle el apagón es siempre, ¿no? Sí, pero de todas maneras, cuando en la ciudad se oscurece totalmente, casas y calles, eso es prácticamente un infierno. El infierno puede ser, como dice Francisco, que no es caliente sino frío, pero de lo que seguro es oscuro. Porque yo no he visto una cosa más infernal que Maracaibo de noche. Sí, perdona que te diga lo siguiente, te interrumpo un segundo. Tiene que ser oscuro el infierno por un detalle, porque al infierno solo van las almas pecadoras. Y tú sabes que hay más de un pecador que no quiere que sepa que fue un pecador en vida. Sí. Por eso es que el infierno es oscuro. Bueno, el caso es que, mire, a mí se me fue la luz, de verdad, a las 4 de la tarde. Cuando me disponía a escribir un artículo que yo escribo para la prensa digital fundamentalmente y para versión final cuando se le ocurre publicarlo. No pude hacerlo. Bueno, desesperado del calor que había en Maracaibo, había un calor a la sombra de unos 36 grados, salí a la calle. Salí a la calle a comprar rápidamente algo para cenar, porque antes que me agarrara la oscurana, pues. Resulta que no pude comprar absolutamente nada porque todos los establecimientos se había caído la internet y se había caído los puntos y todo y no había manera y no había efectivo. De tal manera que no pude comprar algo para cenar, así que me acosté sin cenar. Cuando uno se acuesta sin cenar, obviamente empieza a tener pesadillas. Y yo tuve varias pesadillas anoche, muchas pesadillas. Una de las pesadillas que yo tuve, uno de los sueños, que no fue... Es decir, tuve varios sueños durante a lo largo de la noche. Uno de los sueños fue incluso que el presidente pedía... ¿Pero pudiste dormir? No, bueno, dormía sobresalto, en vigilia, lo que llaman. En vigilia, claro. Y uno de los sueños que tuve es que el presidente en cadena nacional anunciaba su renuncia. Y yo me quedé asombrado. No, chicos, eso fue Claudio Fermín, que renunció a la candidatura. Claudio Fermín renunció a la candidatura, el sueño fue ese. Lo premonitorio. Y si hubiera seguido, si el apagón hubiera durado unas 2 horas más, hubiera soñado que Henry Falcón también se va a retirar. ¿Se va a retirar, seguro? Sí. Bueno, estamos hablando de sueños, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que la ciudad se volvió una cosa terrible. Corpoelec, yo llamé a Corpoelec anoche. Ajá, ya te Lo primero que me dicen es que salga a la calle y vea el número del poste. Imagínate tú. Pero no le dijiste a la gente de Corpoelec que el corte de energía era generalizado. No, yo le dije, mira, no hay luz en ninguna parte. Bueno, pero usted tiene que salir a la calle a ver el número del poste, porque nosotros estamos trabajando para resolver ese problema. Mire, yo salí a la calle, pero el número del poste no veía ni el poste, porque imagínate con aquella oscuridad. Claro. ¿Ah? Y lo peligroso que es. Entonces me dice, ¿tenía aparatos encendidos? Tenía aparatos encendidos. Esta mañana cuando vino, por cierto, esto es cierto, cuando me levanté no tenía agua porque la bomba se me dañó. Se dañó la bomba. Se me dañó la bomba, una bomba que es muy costosa. No sé cuándo volveré a tener agua. 27 millones de bolívares. No sé cuándo volveré a tener agua. El caso es que es una tragedia vivir
en un país. Pero eso fue puro sueño. Esto fue una parte de lo que te ocurrió. No cenaste, se dañó la bomba. No me bañé. No te bañaste. Sí, señor. No he desayunado. No he tomado café. Bueno, ya tomaste café porque Mario aquí, tenía que tomar. Pero en sueño, no. Yo en realidad en el sueño no tomaba café, no podía tomar agua, estaba sediento. Volvió a aparecer Yubirisaida en el sueño. En el sueño, Yubirisaida. Con los 6 muchachos. Los 7. Sí, ahora tiene 7 muchachos. Los 7 muchachos. Quiere que, después de tener 2 años separados, totalmente conectados, yo dice que ese muchacho es mío. Pero que el sueño, por supuesto. Yo lo veía parecido a ti. El muchachito. Con lentes y pelo blanco. Con cabello blanco y con lentes. Sí. Y se parecía a mí. Diciendo, ese sí es Francisco, decía yo. No, pero Mario, déjame, tráeme un poquito de café porque yo no soporto esto. Esto ya es el final, porque si es que yo bueno, yo he estado siempre muy alejado de la carne. ¿Ah? Yo he estado siempre muy alejado de la carne. Bueno, pero ese no sé cómo. No digo, porque como yo recuerdo que cuando Yubirisaida te deja a ti, te deja por el hijo del carnicero. Y era lógico que así fuera, porque por lo menos él te estaba soplando el bistec a ti. Sí, como lo soplaban. Bueno, entonces, pero yo a ella la he visto. Yo la he visto y veces unas 5 o 6 veces. Una vez la vi por el jet, iba con los muchachitos y el marido que tenía para el juego de las Águilas del Sur y de la Chinita, la vi, ¿sabes? Y le dije a unos amigos, esa que está allí fue la que le rompió el alma a Ender Arena. Todavía se veía, estaba de buen ver. ¿Sí? Así. Pero de lejos. Entonces, bueno, no, y la gente... ella entró a lateral. Ahora, fíjate, el marido de ella, el actual marido de ella, está tan delgado por la crisis, pero tan flaco, tan delgado, que me dijo un amigo, eso en sueño, me dijo un amigo, cuando se muera tienen que enterrarlo con un chorizo. Y le digo, ¿y por qué? Para que se lo coman los gusanos. No, pero hay gente que la están enterrando porque ¿sabes por qué? Con un disolvente. ¿Por qué con disolvente? Bueno, por lo siguiente, están cambiando, cuando hay formol, no se consigue, pero muerto sin formol no es muerto. Muerto sin formol y sin taponcitos en la nariz no es muerto. Pues pudiera estar vivo. No puede llamarse muerto, pues. Sí, el muerto va de parranda. No, es que el que muere por la vida no puede llamarse muerto. Ahora, entonces resulta que como en los cementerios venezolanos, porque no se trata solamente de los de Maracaibo, en los cementerios venezolanos la gente está profanando las tumbas. Y en el caso, por ejemplo, del cementerio de allí de La Limpia, por donde tú vivías cuando estabas joven, eso ya es fácil caminar entre las osamentas. Cuando se va a enterrar a alguien ahí, me lo ha contado gente que hay. No, te digo sinceramente, bueno, ahora que hablas del estado de los cementerios es terrible también, porque el cementerio Corazón de Jesús es verdaderamente un desastre. La gente ha tenido que protestar sacando los féretros a la calle para ver si atienden el cementerio que se está cayendo. Un cementerio que además era muy bonito. Sí. Es decir, si pueden ser bonitos los cementerios, de hecho hay cementerios que son obras de arte. Bueno, el cementerio Corazón de Jesús, por la desidia de no sé quién, se está cayendo a pedazos. La gente saca los huesos para venderlos, para hacer y tú sabes que rituales. Y por ahí había también como una floristería a lo largo del cementerio. Sí. Y yo tenía una novia, una muchacha que vivía por ahí, por Tostadas. ¿Y la verdad? Por Tostadas de Reloj. Entonces yo venía, yo salía de la Facultad de Economía que está allá, y entonces yo pasaba y compraba mis flores allí. Y entonces yo sí notaba que la mamá de la muchacha, cuando yo llegaba, ella se iba a la cocina, siempre, invariablemente, pero rápido, con una señora. Sí, la señora, con una mueca rara en la cara, ¿no? Bueno, de tanto ir allá, yo me iba porque además la señora me trataba muy bien, porque la señora decía, él va a ser doctor, y él va a ser doctor. Ella no sabía la tragedia que venía a mí cuando ser profesor universitario. Pues eso fue una tragedia, eso fue mucho antes, estaba yo estudiando. Ella no sabía la tragedia en la que yo iba a vivir, que iba a ser profesor universitario, que somos unos seres casi despreciados. Y después te cuento algo que le pasa a los profesores en el Instituto de Previsión Social de la Luz. Un día, chico, yo le digo a Omaira, ella se llamaba Omaira Estrada, se llama, Estrada Medina.
Y le digo, yo le decía a ella, Omairita. ¿Y por qué, chico? Bueno, chico, como aquí en Maracaibo, chico, a todo el mundo le tiene un diminutivo. Sí, es verdad. A los hijos de Mardo le tienen diminutivo. Chico, sí, me parece muy bueno. Sí, y yo decía, entonces le digo yo todavía no le decía a ella mi amor porque estábamos comenzando. Yo reconozco que era una morena imponente. Se parecía mucho a la muchacha esa que tocaba con las chicas del CAN. A Juana. A Juana, a esa que decía Juana. Pero ella no era cubana, ella era, la familia de ella era de allí. De Bobure. De Bobure, sí, de Bobure. Bueno, más que de Bobure, de Nueva Bolivia. Y entonces ella, yo le digo, Omairita, ¿por qué tu mamá cuando yo llego con las flores, cuando yo llego, se me llega con las flores, me dice, siempre se habla de cocina, es que esas flores huelen a muerto? Muchacho, a mí me dio una vergüenza. Y yo, pero ¿por qué van a oler a muerto las flores? Si es que esas flores las compro yo en la floristería que está allá. Me dice, no, tú no compras esas. A mí me dijo, Rosalía, una vieja chismosa, que tú la dijiste conocer. Ella, Rosalía nos dijo que tú comprabas esas flores de las que le ponían a los... de las que quitaban de las coronas, porque las coronas las llevan y eran unos tipos inmediatamente que se van, los familiares cogen las flores y las vuelven a poner en los tubos, chicos. Yo no sabía, Arena. No me digas. Sí, no, pero eso pasa. En el cementerio Corazón de Jesús pasa cualquier corazón. Bueno, pero ya en esa época pasaba. Bueno, y eso ya hace un tiempito. Pasa cualquier cosa en esos cementerios, de verdad. Fíjate, yo mismo, por echarle una broma al chofer que venía con un carrito de la limpia, Ajá. estaba oscuro, como siempre, la ciudad está muy oscura. Me bajé frente al cementerio y me dice el chofer, mire señor, ¿y a usted no le da miedo quedarse frente al cementerio? Tan oscuro que está. Bueno, cuando estaba vivo me daba miedo, ahora no. Se iba a caer de no, lo que pasa es que la gente cree que los apagones no generan. Mira, bueno, comienza. Yo no voy a contar lo que me pasó a mí porque es terrible. Me dio un golpe en la zona esa de la rodilla, en la tibia. Fuerte porque choqué con una cosa en la madrugada, porque aquí yo no sé por qué cogen los apagones cuando están las noches más oscuras, chicos. Sí, sí. Oye, cojan la luz, que vean los apagones, porque esto tiene que ser planificado, Ariel. Yo no creo que esto sean sabotajes, yo no creo que creo que estos apagones son planificados. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, porque son muchos. Fíjate tú, yo creo que en el 2010, o un poco antes, hubo un gran apagón en Venezuela que duró varios días. Y entonces era el presidente Chávez, y ahí comenzó el desmadre del sistema eléctrico nacional, porque como empezaron a decir que había sido una rama, dijeron, no, rama no. Entonces, mira, hicieron el gran negocio del siglo, y no se deben poner bravos por esto, porque uno en todo caso lo que hace es decir, lo que pasó, ¿qué hicieron? Trajeron barcazas, plantas eléctricas sustitutivas, bombillos, hicieron de todo, que iban a traer bombillos ahorradores, y gastaron una millonada que se quedó en las manos de pocos. Ahora mismo andan buscando a Nervis Villalobos. ¿Lo buscaron o lo encontraron? Lo andan buscando, está en España, lo encontraron. Está Nervis Villalobos, pero mientras no lo hicieron preso a los gringos, o lo mandaron a meter preso a los gringos, en Venezuela no se dijo nada. E incluso se dice que hay un tribunal donde el tipo tenía cómo pagar para que no lo metieran, para que no lo buscaran. Pero ahí comenzó el desmadre, y entonces el sistema eléctrico venezolano no sirve, porque enseguida decían que era una iguana, un rabipelado, una rama, y lo último que han dicho que es un sabotaje. Y resulta que por esa razón, todas las estaciones y subestaciones de electricidad en Venezuela están vigiladas por la Guardia Nacional. Entonces, ¿cómo explicamos que sea un sabotaje? Yo sé que sabotaje no es, que estos animalitos tampoco fueron, y creo que fue planificado. Entonces digo, mira, la próxima vez que vaya a haber un apagón, ustedes cogen una fecha donde haya luna llena. Sí, y que no sea tan caluroso. Aunque te confieso que por mi casa, yo no sé por qué motivo, ayer había una brisa muy fresca. Sí, pero... Claro, yo tengo ahí una mata de cotoperillo y una mata de mango que funcionan como ventilador. Como ventiladores. Lo que te digo una cosa, de verdad, es que, y además de eso, lo irritante es que Corpoelec no da una respuesta más allá del sabotaje. Pero es que te cuento, es que Corpoelec ni tiene recursos, mira, Corpoelec no tiene recursos, ni tiene equipo, ni tiene trabajadores. Ayer hubo un inconveniente en La Guajira, con un problema con que montaron los postes y no le metieron los cables. Entonces resulta que la comunidad secuestró un camión de Corpoelec, que quien tiene la cosa, que es como una jirafa,
lo tiene, una cesta que sí, llaman. como una cesta la tiene la gente de Ciudad Ojeda, el único que tenía. Y además de eso, los trabajadores de Corpoelec están abandonando la empresa. Hay un departamento en Maracaibo de Corpoelec que tenía 80 trabajadores, hoy quedan 5. 5 quedan. La gente se va porque el contrato que tienen, que antes era un buen contrato, lo perdieron. Y los ingresos que tienen son tan pocos que no les permiten trabajar. Es decir, que Corpoelec, mira, no hemos visto nada. Y en estos días a un señor de apellido Palacio, creo que es, que era Claro. dirigente del sindicato, Está preso. se puso a decir algunas cosas que son verdades y lo pusieron preso. Es decir, yo lo que planteo es lo siguiente: está bien que pongan preso a la gente, pero, y si ustedes quieren, pónganlo más presos, 2 o 3 veces más presos, pero lo cierto es que esa es una realidad incontestable, porque la luz se le va a la gente. ¿Y por qué se va? Porque no hubo mantenimiento, porque no hay recursos para arreglar el problema eléctrico, una de y las porque denuncias, los venezolanos estamos volviendo, ¿verdad?, regresando a épocas superadas, y no hay plan para resolverlo, porque Mota Domínguez no va a resolver ese asunto. Mire, yo les digo a los compañeros del partido que el problema es que ellos han confiado excesivamente en los militares. Yo creo que hay militares muy buenos en cuestiones de estratégicas, de tácticas, de la guerra. Y debe haber muchos militares que conocen de asuntos económicos y de ingeniería, pero no cualquiera. Entonces tienen que buscarlo, tienen que buscar a la gente competente para poder echar hacia adelante el gobierno, porque ¿qué sentido tiene, verdad?, que aquí todos esté funcionando mal y lo único que se les ocurre es, como si fuera una cosa, voy a hacer, no quieren ir, les voy a hacer las elecciones de no sé qué cosa, y les voy a hacer la otra. Entonces como si todo, todo como un castigo, y entonces, ¿y el pueblo venezolano? Ahora, yo te digo una cosa, de verdad que uno lo único que pide es, sin lugar a dudas, estas elecciones que vienen el 22, ahora que tú las mencionas, están cantadas. Oye, vale, pero no martiricen tanto a la gente, permitan que uno más o menos se acomode, porque ese asunto del apagón, que se fue en 9 estados del país, imaginen ustedes, el 50% del país quedó sin energía eléctrica, todo el centro occidental del país quedó sin energía eléctrica, y no hay una respuesta que la gente pueda entender como veraz, que sea verdad, es decir, la gente no se come eso del sabotaje. Pero yo digo, la gente yo no estoy seguro si lo cree o no lo cree. Yo creo que el venezolano de hoy, de verdad, yo no estoy seguro si cree o no cree. No, yo creo que no cree, porque de verdad, todo aquí es un sabotaje, todo es culpa de otros. Nadie puede decir, mira, disculpen, es responsabilidad nuestra, porque el dinero se lo llevó Nervis Villalobos. El dinero que teníamos para las barcazas nos sirvieron porque, bueno, fue una triangulación que hicimos con Cuba. Pero disculpen, perdonen, nosotros no volvemos a hacerlo, y el próximo gobierno va a ser buenísimo, porque nada de esto que hemos hecho en estos 18 años va a volver a ocurrir. Claro. De ahora en adelante seremos pulcros, seremos limpios, seremos eficientes. Maduro se puede presentar en plaza pública. Maduro se presenta en plaza pública y dice, mira, yo he estado gobernando, pero no he podido gobernar ni hacer lo que yo quería, porque he tenido bloqueos hacia adentro por esto y esto y esto. Y he estado gobernando con un atajo de corruptos, y he estado gobernando con un acuerdo de incapaces. Entonces Maduro viene y escoge a los mejores y se le presenta al país, y a lo mejor... Mira, claro, entonces, para el sistema eléctrico vamos a tener a Mota Domínguez. Entonces no. Entonces, y en PDVSA Quevedo, entonces no. Y el otro, entonces, exacto. Yo creo que si Maduro, por ejemplo, nos permitiera a nosotros una reunioncita, que puede ser una reunión muy de madrugada para que no nos moleste nadie, porque Maduro en la madrugada, como él tiene un huerto en Miraflores, tiene sus puerquitos, tiene sus matas de yuca, tiene porque hay que reconocer que toda esta teoría de los araos y la agricultura urbana le ha funcionado a Maduro, porque ellos van, cogen sus mazorcas, es una cosa ecológica, van en las mañanas, sacan las mazorcas de las patas, las pieles, las desgranan, hacen su cachapita, y tienen también unas trojas donde meten el maíz ya maduro, y entonces lo tienen ahí para hacer sus arepitas peladas, y las gallinitas para los huevos, que por cierto deben ser buenas, porque esa zona de ahí la tierra es buenísima, por la zona de Miraflores. Son gallinas negras. Sí, no, son gallinas buenas. Son gallinas negras. Y tienen sus puerquitos para sacarle, para sus chicharroncitos, porque hay que comerse sus chicharroncitos de vez en cuando. Y la vaquita para sacar la leche. Y entonces, a esa hora, entre balde y balde,
en el ordeño. Chicos, vamos hablando con el presidente. Presidente, usted tiene que salir de este, y de este, y de este, y sobre todo de aquel, el del consentido de los guacos. Usted tiene que salir del consentido de los guacos, presidente, porque el consentido de los guacos usted le está haciendo daño, presidente. Vamos a ir a una pausa para que arreglemos algunos asuntos y ya regresamos con ustedes para que nos cuente qué fue lo que pasó con el apagón anoche. Bueno, seguir hablando de un apagón que todo el mundo, en los estados donde se dio, debe estar comentando hoy. Usted verá las caras marchitadas. Sí, y la gente trasnochada. Del trasnocho, porque en el Zulia, por ejemplo, sin los aires acondicionados cuesta mucho dormir. Y en la espera de que en algún momento llegara la electricidad, en el sector donde yo vivo, la electricidad llegó como por 20 minutos. Y después hubo una serie de bajones. Y luego, efectivamente, se fue ya a las 8 y no hubo más. Pero eso ya eso es cuestión de que Corpoelec, si informaran las cosas, seríamos mucho más felices y entenderíamos al gobierno en sus cosas, pero es que tengo la seguridad que nadie va a salir a decir qué fue lo que realmente pasó. No sabe. Pero bien, pero hay una nota que ayer, por ejemplo, Claudio Fermín, que se ha lanzado por su cuenta. Claudio es un hombre inteligente y un venezolano con buena formación. Solo que algo pasó con Claudio Fermín que en su momento no pudo dar lo que la gente esperaba de él. Por ejemplo, cuando fue candidato presidencial, Fermín fue candidato de Acción Democrática, pero le ganó una elección a Carmelo Lauría, un hombre que se había acercado a Acción Democrática, pero no venía de ese mundo adeco, digamos, militante, ¿no? Era un factor importantísimo en Acción Democrática, un hombre llamado Luis Alfaro Ucero, que ya ha fallecido, que nadie después de eso se ha propuesto escribir sobre la obra de Alfaro Ucero, porque él no escribió nada, pues. De Alfaro Ucero no se sabe nada, excepto que... hay una obra escrita también por él, se llama Historia Constitucional de Venezuela, tomo único. Tomo único, ¿no? Sí, único, un solo tomo. Y luego de él se conoce una cosa como el inciso 44 o algo así, 46, no sé. Lo cierto es que ya Acción Democrática, cuando escoge a Fermín, ya estaba un poquito maltratada. Era la juventud de AD que podía, pero una juventud de AD verdaderamente maltrecha, a la que le gana la elección el doctor Caldera, con 26% de los votos gana Caldera. Y el que apuntala al gobierno de Caldera es Alfaro. Pero Claudio Fermín desaparece de la escena. Desaparece de la escena y dicen que se va a estudiar al exterior y no sé qué, y total. Yo la última vez lo vi con una pantaloneta que no lo puedo olvidar, pantalón verde y franela amarilla. ¿Sí? Muy parecida a la bandera brasileña. A la bandera brasileña. Total que Claudio Fermín ni peleó por el partido ni peleó más nada. Después ha seguido intermitente y provoca hablar con Fermín porque Fermín es un hombre preparado, como se decía antes. Y ahora había pretendido ser candidato presidencial, digo yo que en unas primarias, o pretendía Fermín que la oposición le apoyara, cuando él ha estado siempre desde fuera. Hay un grupo de dirigentes que desde fuera pretenden normar la vida de los que hacen la política diariamente. Y entonces ellos no están en la toma de decisión. Los jefes de los partidos que conforman la MU tampoco los llaman, pero ellos desde afuera quieren llegar a hacer que sus opiniones tengan validez. Es el mismo caso de Osvaldo Álvarez, que de ser una gran figura de la política venezolana ha devenido, en algunos casos por sus escritos, a mostrar un dejo de amargura, porque ese es otro venezolano con condiciones, con calidad política. Pero Osvaldo, no se sabe si es que no lo quieren en la mesa de la unidad o que él no se ha sabido acercar o no ha sabido rodearse para hacer una propuesta política de altura. Porque generalmente uno a veces siente en los escritos, porque yo leo a Álvarez Paz desde hace muchos años, siento como una suerte de resentimiento.
Y es posible. Y entonces resulta que Fermín se lanza candidato y sin duda él a lo mejor pensaba que podía ser el candidato de la oposición iba a ser, no iba, porque era obvio. Pero te voy a decir por qué la oposición se tardó tanto en tomar la decisión. Rota las conversaciones en Dominicana, ¿de acuerdo? A la que la oposición fue a buscar condiciones electorales que le garantizaran participar. En el mismo proceso de conversaciones, el gobierno anuncia unas elecciones el 22 de abril. Sí, como para decirle, con la fecha no la vamos a mover, la fecha es esta. Y podemos hacer algunas concesiones que no son tales. Pero las conversaciones seguían en Venezuela. Conversaciones y acercamientos porque habían algunas cosas sobre las que conversar. Por eso es que la oposición se tarda un poco en tomar la decisión. No era solamente analizando, sino conversando, porque el gobierno había posibilidades del acuerdo. De un acuerdo que pusiera las elecciones, por ejemplo, en junio. Y bueno, ceder un poco de lo que ellos pedían, que era finales de año, para junio, total que por ahí estaban las cosas. Lo cierto es que cuando están más o menos cercanos a eso, Diosdado Cabello detona el acuerdo. Lo que podía verse. No, vamos a la Asamblea Nacional Constituyente a aprobar que haya elecciones parlamentarias. Elecciones presidenciales y parlamentarias. Sí, y las parlamentarias. Sin duda que en el tira y encoge la oposición no podía estar todo el tiempo esperando, a ver hasta cuándo, sino que tenía que tomar una decisión y tomaron la decisión. Cuando la toma Fermín, sin duda, solo no se va a lanzar. Fermín no tiene aparato, no tiene nada, no tiene dinero, no tiene plan, no tiene ni hablaba un plan de gobierno, pero Fermín no tiene apoyo regional en ninguna parte. Ya la oposición manifestó todos los grupos que no van. Primero Justicia, Voluntad Popular, el Nuevo Tiempo, todo, menos Henry Falcón. Que Falcón, según dice Centey, sigue insistiendo en que va a ser candidato. Va a ser candidato. Yo voy a derrotar a Maduro con todas las trampas y tal. A mí no me preocupan, a mí me gustan, cuando tú eres un candidato que vas a la denuncia, no vas buscando la presidencia, sino poner de manifiesto, poner al desnudo. Sí. Todo, pero tiene que ser eso, tú no puedes participar, tú eres un candidato contestatario, ¿de acuerdo? A sabiendas que vas a perder, lo que vas a poner al descubierto la farsa. Pero eso no era el plan de Falcón. Falcón se quería presentar como un candidato ganador. Y yo, por supuesto, escribí un tuit ayer, el último tuit que escribí antes del apagón, diciéndole a Falcón que él debe estar muy seguro de ganar las presidenciales porque de otra manera no se entendía hacer lanzamientos en solitario. Pero ya en horas de la noche me informan que Falcón piensa retirarse hoy. Lo que quiere decir que Maduro quedará con el pastor. Porque el Consejo de Evangélico Nacional también ha dicho que ellos no tienen candidato y que el pastor bien lejos puede ir porque él no es candidato de los evangélicos. Total que Maduro va a ir solo. La pregunta es para ti ahora, ¿Maduro solo logra los objetivos que inicialmente tenía planteado? Sí, yo creo que, yo te lo he dicho desde un inicio, de que se planteó la posibilidad de que Maduro fuera solo, lejos de relegitimarse Maduro, va a terminar peor que como comenzó este proceso. No tengo la menor duda que este proceso, lejos de relegitimarlo, lo deslegitima. Y no solamente lo deslegitima, sino que también toda la propuesta de ir a hacer elecciones paralelas, es decir, todas las elecciones conjuntas de asambleas nacionales, asambleas legislativas, consejos municipales y todo el andamiaje institucional del país, los deja muy mal parados. Lejos de legitimarse, la propuesta Cabello detona elementos mucho más perjudiciales para la propia candidatura de Maduro. Yo creo que fue un error garrafal de Maduro y del chavismo hacer esta propuesta de adelanto de elecciones en unas situaciones totalmente espurias e irregulares. Yo no voy a decir que estamos al final del túnel, no, ni que hay una luz, no, probablemente ocurra exactamente lo contrario, que el gobierno se endurezca, porque la única propuesta del gobierno seria es quedarse con el poder hasta el fin de los tiempos. Eso no tengo la menor duda, pero propuesta de un orden social, de desarrollo, de progreso para el país y de felicidad, no lo hay, no lo tiene.
no lo han tenido durante 19 años, sino que desmantelaron el país. Ahí se produjo un deslave institucional, un deslave de la economía. Todo parece indicar que nuestro destino es el colapso definitivo si esta gente no reflexiona, no empieza a torcer el rumbo. Porque una cosa, tú has dicho una cosa durante toda esta semana, es que el gobierno no se da cuenta. Oye, es hora de darse cuenta de que el país va rumbo hacia la nada, de que no lo salva ni la criptomoneda, ni el petro, ni el bitcoin, ni absolutamente nada de eso salva, porque el problema es que el país no produce nada, porque toda la economía se deterioró por la mala política del gobierno, desde la expropiación de empresas, expropiación de tierras, el colapso. Un país que tenía 11.000 empresas en el país y hoy tiene 4.000, es un país realmente venido a menos. Entonces, es hora de reflexionar en función de los intereses del bienestar del país, del proyecto de país. Yo creo que el chavismo es un proyecto errado y sin estrellas hoy en día. Hay algunos todavía, y probablemente 5 millones es bastante gente, que clientelarmente es cooptado por el gobierno. Obviamente que sí, es decir, no vamos a descuidar que la base del gobierno, una base clientelar muy amplia, porque son los únicos que pueden ofrecer una caja de comida a una masa hambrienta, bueno, es un buen piso. Pero lo que está en juego es el país. Lo que está en juego es el destino y el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Lo que está en juego es eso. Ahora, si esta gente no reflexiona y si siguen prácticamente en este camino ideológicamente errado, económicamente frustrante y políticamente autoritario, yo creo que el país los espera momentos muy oscuros al final de estos tiempos. De verdad que sí. Yo quisiera ser optimista, quisiera estar despreocupado, pero no hay manera. Es un martirio lo que uno vive constantemente ahí. Alguna gente... Y fíjate tú que, por ejemplo, inventiva, si la inventiva que han creado para mantenerse en el poder la hubieran utilizado para resolver los problemas del país, Chacho, yo no tendría duda que los venezolanos votarían por la propuesta de Maduro, porque los venezolanos siguieron a Chávez. Chávez no gana solamente porque era un militar. Chávez no gana solamente porque irrumpe contra la democracia. Chávez gana también porque los partidos de la democracia, cuando se les decía, yo recuerdo mucho unas palabras que dijo Héctor Alonso López, que no sé, ya no era secretario juvenil de Acción Democrática, dijo en su momento, o cambiamos o nos cambian. Y la gente le estaba pidiendo, así como fue una pelea para lograr la descentralización, fue una pelea que dieron mucho y al final el presidente Pérez accedió a ello, después de aquella cosa que hizo Lucinchi, que fue grotesca, que fue que Lucinchi puso como gobernadores a los secretarios generales de Acción Democrática, chicos, en una cosa que evidentemente ya mostraba que Lucinchi lo menos que tenía eran ganas de gobernar. Esa fue una decisión totalmente equivocada. Pero eso era parte de ese proceso democrático donde los partidos creían que no tenían posibilidad alguna de ser desplazados y efectivamente los desplazan hasta con un golpe de Estado para el que ellos no estaban preparados. El presidente Pérez nunca pensó que le podían dar un golpe de Estado después de haber ganado las elecciones con una cantidad de votos inmensa y incluso después de haber invitado a Fidel Castro como un reyesuelo tropical para traerlo a Venezuela. Pero cuando se les decía, mira, no, hay que hacer algunos cambios importantes para que la gente sienta que las cosas deben ir mejor, no, en absoluto, no, es que era que no le entraban balas. Una vez derrotado, no hubo, hay partidos nuevos, ¿cómo no? Pero en esos partidos tampoco hay propósito de enmienda. Es decir, ¿qué es lo que le proponen a los venezolanos? ¿Qué es lo que no venezolanos? Es decir, da la impresión de que lo que proponen es volver al pasado. Y eso no es posible. Y el chavismo, más allá de que Chávez pudo, con todo el dinero que le dieron, haber ampliado la descentralización, haber generado en el país una expectativa sobre un tipo que venía a redimir a los que no tenían, es verdad. A los pobres hay que darles dinero. Hay que darles dinero porque la vida los va segregando y hay que darles dinero. No hay que, eso de las cajas CLAP, de darles las cosas, hay que darles el dinero. Y por supuesto, hay que abrir grandes posibilidades de oportunidad para todos aquellos que quieran llegar. Es decir, abrir oportunidades y a los pobres que no puedes hacer nada, tienes que darle dinero. Y arreglar el problema de la salud.
y haber arreglado el problema de la educación. Y un caso importantísimo que lo estamos viendo, mira, la justicia. En Venezuela la justicia siempre fue intervenida por la política, pero es que hoy ya no es intervenida, es que hoy la política es la que gobierna las decisiones judiciales. Y eso a un país no le hace bien cuando el Poder Judicial es un apéndice de los partidos políticos. Y en este caso del partido político. Claro, y cuando por ejemplo, Luis Ortega dice que Diosdado Cabello le conminó a condenar a López, lo importante no es si eso es o no verdad. Eso no es lo verdaderamente importante. Lo importante es que fiscal termina diciendo que la injerencia de Diosdado Cabello, que no es el gobernador, que no es nada, sino un militante del partido, decide presionarla. Y no cree Luis Ortega que habiéndose dejado presionar, por eso ella se libra de culpa. No, porque usted no estaba allí para dejarse presionar. Claro. Pero esa es una señal de cómo los poderes están intervenidos por el partido. Y así fue con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que Diosdado quiere, ya la tuvimos. La propia Asamblea Nacional Constituyente está allí para crear una nueva constitución y no ha hecho un debate sobre eso nunca. Y cuando a alguien se le ha ocurrido en la Asamblea Nacional decir que es necesario modificar aspectos importantes de la política económica, lo votan. Recuerden lo que dijo Isaías Rodríguez. Y recuerden lo que dijo lo que planteó Momer, un técnico que le sirvió a la izquierda siempre, amigo de este Rodríguez, Ali Rodríguez. Y está en la picota, ¿no? Pero ¿sabe por qué está en la picota? Porque ellos querían, una de las cosas que traía el grupo de Ali Rodríguez, que lo montan, como Quevedo no tiene cartel, ponen a Rodríguez como presidente honorario, pero un presidente honorario que no iba a estar en el día a día, pero que iba a ser prácticamente el jefe de todo. Y acuerdan, colocar la gasolina a precio internacional y buscar los recursos de la gasolina, esos recursos de la gasolina, para tratar de darle vida al aparato estatal y también un poco para los planes sociales del gobierno. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente a alguien no le gustó. Chico, ¿cómo va a ser una gaseosa? Una gaseosa tiene más precio que 36.000, que una gandola de gasolina, chicos. Una gandola de gasolina tiene un precio de 36.000 bolívares, de gasolina de 85, ¿qué es? De 85, de 91. De 91. Una gandola de 36.000 litros tiene un precio de 36.000 bolívares. Eso no puede ser. Y hasta hace unos días atrás le estaban entregando a los militares que controlan la alimentación y la medicina el dólar a 10 bolívares, por favor. Eso es obsceno. Entonces, por supuesto, ¿a qué nos enfrentamos? A que en el gobierno, ni en el partido de gobierno hay una conciencia crítica y los que pueden criticar se van. O los van. Y en el lado de la oposición, mire, que lo hemos dicho nosotros aquí, yo lo dije hasta la saciedad, incluso ganándome algunos insultos, cuando yo hablaba del chavismo democrático. ¿Lo había o no lo había? Sí lo hay. Hay gente en el chavismo que no cree en este tipo de gobierno como el que tiene Maduro, y lo tenemos a la mano. Mira, aquí estuvo Calacordones, ahí está el general Rodríguez Torres, que lo acaba de decir, y decíamos, llamen a todo el mundo, generen un gran frente, y después que generen el gran frente y se resuelvan los problemas, ustedes se pelean por las parcelas de poder, pero nunca lo quisieron hacer, porque el reyesuelo Ayub, no le gustaba, y seguramente al emperador Capriles tampoco, y al príncipe Borges tampoco. De Leopoldo López no digo nada, porque a Leopoldo, la última vez que tuvimos contacto con él fue cuando una vez que nos llamó al programa estando en Ramo Verde. Que nos llamó Leopoldo al programa cuando todavía estaba Ceballos y Ledesma con ellos. Y del otro lado, de María Corina y de Ledesma y compañía, miren, estos señores son, de verdad, yo no sé cómo calificarlos en la hora que vive el país. Porque estos señores no proponen nunca nada. Ellos les gusta mandar a otro. Por ejemplo, ya la mesa de la unidad decidieron ir a elecciones. Ahora que vayan a los barrios. ¿Y por qué no va María? Yo no he visto a María Corina en un barrio de Maracayo. Ni a Ledesma, ni a los de Ledesma tampoco. Bueno, aquí en realidad los de Ledesma es posible, porque Ledesma aquí en el Zulia no tiene nada. Tendrá 2 o 3. Tiene 1.
yo sería, bueno, tiene uno, pues. Y no, tampoco le podemos pedir a ese señor que se meta en todos los barrios. Pero no van, es que ni uno ni otro. Pero ellos no hacen nada, pero sí les gusta mandar a que hagan. Sí, hay un gran problema en la oposición. Es necesario, de verdad, lo hemos dicho muchas veces, el trabajo abajo es muy importante. Es decir, ¿por qué? Porque en Venezuela hay una masa de votantes que son prácticamente movidos como masa prácticamente manipulable. A eso hay que llegarle, pero hay que llegarle con un proyecto de vida, con un proyecto de futuro, pero se adolece por parte de la oposición de un proyecto de país viable que haga sintonía con la gente. Y hay que explicarle a la gente. Hay demasiados planes. Mira, Guerra, por ejemplo, lo ha planteado y lo ha explicitado un montón de veces. Es decir, cuáles serían las reglas fundamentales para que este país más o menos funcione. Se ha planteado y la oposición lo tiene. La única crítica que hace el gobierno de ese proyecto es que es neoliberal. Y no es neoliberal nada. Pero yo creo que en este país hace falta que alguien diga, yo soy liberal, yo quiero que el Estado funcione en las cosas que tiene que funcionar, que funcione el país, que funcionen sus instituciones, que los empresarios se dediquen a producir, que la clase media se dedique a ser sus profesionales idóneos, a tener pequeños empresarios importantes, que el pueblo realmente se reivindique, tenga mejor salud, mejor educación y todo. Es decir, que el Estado funcione, eso es lo que se pedía, un buen gobierno. Un buen gobierno. Ahora, nadie le pidió a Chávez que hiciera una revolución. Nadie le pidió. Este es un país que no estaba cultural, ni política, ni social, ni económicamente propenso a una revolución, porque habían condiciones y cualidades de este país que sobrepasan las limitaciones de un proyecto que en todas partes ha fracasado. Si no, miren a los coreanos del norte o a los propios cubanos que están aquí cerquita, que en lugar de progresar viven en el siglo XIX, muriéndose de hambre, muriéndose de escasa libertad. Proponían un proyecto libertario, es lo que propone el país, en el más amplio sentido del término, libertario en términos políticos y libertario en términos económicos. Pero no este Estado, este ogro que pretende ser filantrópico, pero que nos ahoga y nos asfixia. La salida es más libertad, más mercado, menos Estado, menos propensión al autoritarismo y a lo dictatorial. Necesitamos un país libre, es decir, y tener libertad de elegir. Mira, el más grave rasgo de corrupción que se ha cometido en estos últimos años es liquidar la libertad de elegir que la gente tiene. Se nos ha liquidado la libertad de elegir. Se le da a la gente la posibilidad de votar, mira la posibilidad de votar, pero no de elegir. Estas elecciones son para que la gente vote, la masa de clientela que tiene el PSUV vote por Maduro, pero la gente no va a elegir un presidente. Entonces, hay que respetar la libertad de elegir que los venezolanos teníamos. Esa es la base fundamental de la democracia, de que se nos reconozca como un adversario importante. No hay peor corrupción que el autoritarismo, de verdad. Más que la corrupción económica, más que la corrupción de ese tipo, es la corrupción que implica la pérdida de libertad de elegir. Por eso es que necesitamos recuperar eso. Y obviamente habrá gente que se molesta, habrá gente que diga, ustedes son unos habladores de paja. No, habladores de paja son otros. Y ahora la paja asume la característica de seña. No, necesitamos gente que use el último reducto de la democracia. El último reducto de la democracia es la palabra. Y el gobierno quiere cancelarla, quiere clausurarla, porque los únicos que pueden hablar son ellos. Entonces necesitamos un país libertario, un país que pueda moverse. Este es un país que está lleno de escombros, un país de penuria. Lo de ayer fue el gesto más obsceno, más pornográfico que hemos podido sufrir los venezolanos, especialmente el occidente del país. 12 horas sin energía eléctrica y no hay nadie quien diga más allá. Incluso aquí hay un chavista que dice que es un problema climatológico, que el problema es climático por el calentamiento global. O sea que la culpa es... Ahora es el calentamiento global. Pero yo le voy a decir a ese amigo que la capa de ozono se ha recuperado a pesar del gobierno de Trump, que no quiere ponerle un parado a los fluorocarbonados que están en la atmósfera. Sí, pero... Pero ahora es el efecto climático. Ya no es no son los loros, no son los pericos, no son los rayipelados ni los zamuros. Es el problema climático, el factor climático. Y a mí me gustaría que colocaran que yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y nos vamos a la pausa.
esa fue la primera gran excusa que hubo en Venezuela cuando se fue la electricidad por primera vez. La brisa, porque claro, en esa época nos alumbramos con velas. Y entonces el gobierno de turno, se apagan las velas, los faroles que habían, que eran eran como unas velas, una cosa con gas y tal. Se fue a la brisa, acabó. Entonces vino un tipo, eso ocurrió en Maracaibo, que fue donde primero llega la electricidad. Sí, Maracaibo fue la primera ciudad con electricidad en el país. Pero entonces resulta que antes de la electricidad había unos faroles con gas. Y entonces, con carburo, ¿no? Sí, algunas casas se alumbraban con carburo, las lámparas con carburo. Pero entonces un hombre venía por la avenida, en esa época la avenida era la calle Comercio, allá abajo, porque todavía Maracaibo está. Y entonces el hombre iba era un serenatero de oficio, pues. Y entonces, claro, esa noche, tú sabes que todas las serenatas se dan a la luz del farol. Y las muchachas se enamoraban realmente, yo no sé si de la luz del farol, que era una luz tenue, pero muy, muy hermosa. Y este hombre gozaba un mundo, porque él tocaba la guitarra y el novio, el pretendiente, se escondía detrás y de vez en cuando aparecía. Sí, aparecía. Enseñando su perol. Sí, enseñando. Entonces, una noche vino la luz y le apagó vino la brisa y apagó la luz. Y entonces el hombre, guitarrista al fin y al cabo, dice, yo tenía una luz. Claro, la compuso en tiempo de bolero, que era la cosa romántica. Inicialmente, sí. Inicialmente. Después vinieron estos desalmados y le pusieron el ritmo de las chicas del can y las cosas estas. El caso, chicos, es que no, bueno, el país necesita una explicación, porque ¿por qué se fue la luz esta vez? Ojalá que Moto Domingo nos diga que es sabotaje. ¿Tú apuestas cuál puede ser la respuesta? ¿Sabotaje? Oye, no, yo te voy a decir lo siguiente. Venezuela ha tenido mala suerte con los ministros No, yo creo que el país ha tenido mala suerte pero con casi todo este equipo. Pero yo creo que uno de los peores ministros es Mota Domingo. Sí. Yo creo que pero bueno, ¿te acuerdas que hubo ministro de electricidad que tenía un contrabando de energía eléctrica en su casa? El primero, claro. Era Rodríguez, ¿no era? Pero Ángel Rodríguez, allá de Anzoátegui. Pero lo cierto es que con esta cosa de la electricidad no podemos alegrarnos porque todavía tenemos electricidad. Es probable que en unos meses no la tengamos. Ese es que el señor que está preso, que era o sigue siendo presidente del sindicato de obreros de Corpoelec, que viene haciendo denuncias desde el 2016, él anuncia que de no poner remedios por parte de Corpoelec al asunto eléctrico, en el país se va a producir un mega apagón. Lo de ayer fue un casi mega apagón porque fue justamente la mitad del país. Ahora, este país no se merece, de verdad, este país no se merece el martirio, ¿no?, por el que está pasando. Porque ayer se fue la luz por 12 horas, pero no hay agua, no hay comida, no hay medicinas, no hay efectivo. Esto es un país que no tiene moneda. Es decir, esto es un país que no puede comprar pequeñas cosas porque no tiene el efectivo con que moverse. Yo te digo que una de las cosas que Maduro podía proponer es reducir el tren ministerial. Tú sabes que Chávez llega y dice, voy a reducir los ministerios. Y entonces resulta que crearon más ministerios. Sí, y siguen creándolo, ¿no? Y resulta que dicen, una de las consignas de Chávez era ser rico es malo. Y resulta que aquí han surgido nuevos ricos a montón, al punto que el gobierno, algunos los anda persiguiendo. Aquí los planes fueron la ruta de la empanada, las areperas socialistas, los conucos, el kit del conuco, los cultivos organopónicos, las cochineras en los edificios, pero además propuestas como unas cosas que además que al presidente de la República le llevaba su tiempo plantearlas y además salían contentísimos. Sí. Y resulta que nada de eso funcionó. Expropiaron hasta más no poder y acabaron con la ganadería y acabaron con todo. E incluso hoy hay mucha preocupación que seguramente los grupos de inteligencia que funcionan en Venezuela y la propia inteligencia venezolana tendrá que analizar. A mí me preocupó mucho la reunión que hubo en Brasil entre la Cancillería colombiana y la brasileña. ¿Por qué? Porque esos son los dos primeros afectados de la situación venezolana. Situación que Venezuela no quiere reconocer, pero que está allí. Fíjate que los colombianos tienen una preocupación enorme y lo que es más grave, en Colombia, en la última entrega de la revista Semana, aparece un trabajo donde en la portada aparece el ELN como el gran enemigo de hoy. Pero además,
en el propio artículo, más adelante hay un trabajo, una parte que señala que el ELN tiene su aposento en Venezuela. Sí, fíjate que ayer Brasil, justamente Brasil, desplazó 540 venezolanos a ciudades donde podían conseguir trabajo y donde podían tener refugio. Es decir, los segmentó. El sector indígena fue a los refugios y el sector no indígena fue desplazado a ciudades como Sao Paulo y algunas ciudades del Amazonas brasileño donde hay necesidad de mano de obra. Entonces, fíjense el drama. Un país quizás es el más rico del continente, de Sudamérica, por sus dimensiones geográficas, por su población relativamente pequeña, se convierte en un país que tiene que expulsar a su gente, que busca mejores condiciones de vida. Hemos dicho que 4 millones pudieran ser una cifra muy exorbitante, pero hay 7,5% de la población venezolana ha emigrado. Yo, ojalá que me equivoque, pero después del 22 de abril, la diáspora venezolana va a ser infinitamente peor, porque se va a crear mucho más desesperanza. Y si las elecciones son conjuntas, el venezolano va a pensar, y esa desesperanza se va a incrementar, y el venezolano va a pensar que no hay manera de resolver esto aquí adentro y va a terminar yéndose. Ayer yo fui al centro, porque tuve que ir al centro. Estuve un rato en la Plaza Bolívar. Ahí están repartiendo el carnet del PSUV, creo. El carnet del PSUV. El carnet del PSUV. Era un escándalo ahí, porque el tipo que tenía los carneros, no sé, corría para acá y la gente se le iba atrás. Pero sobre todo... Porque con ese carnet acceden a... acceden a muchas cosas, pero sobre todo a media cuadra de la Plaza Bolívar está el registro principal. Estaba totalmente colapsado de los cientos de personas buscando registrar sus papeles porque piensan irse del país. Me encontré con una señora que me dijo, estoy metido en un berenjenal acá porque estoy registrando los papeles, los míos y los de mis 2 niñas, porque me voy al Perú. Pero eran cientos de personas abajo. Había muchas más personas tratando de conseguir sus papeles para irse del país que las que había en la Plaza Bolívar detrás de un señor que tenía los carnets del PSUV. Entonces, mire, es necesario que resolvamos esto y que lo resolvamos por la vía que tiene que ser resuelta, pacífica, democrática, electoralmente, y buscar un respiro al país, una válvula de escape al país. Esto es un país que está a punto de un colapso mayor, de un colapso social como no se tiene memoria en el país. La crisis socionormativa, la crisis de integración social en el país es gigantesca y lamentablemente el gobierno ni se da cuenta, ni se entera. Viven con una risa. De verdad que da grima ver a Jorge Rodríguez riéndose, porque la dimensión de la crisis es tan grande que no da para risa. Ahora, a mí hay una cosa, Arena, que la pregunto y la pregunto y la pregunto y no logro una respuesta que me satisfaga. ¿Será que la gente del gobierno no se da cuenta de lo que está pasando? Bueno, esto es lo que te digo. Debe darse cuenta, Francisco, porque la evidencia empírica de la crisis es tan enorme. Tú te tropiezas todos los días, te das un golpe en la cabeza, en la frente, con expresiones críticas. En todo el país, no hay ninguna dimensión del país que se escape, que se sustraiga a la crisis. Tiene que darse cuenta. Ahora, ¿por qué no se da cuenta? La única explicación que yo doy es que el gobierno se conduce por prejuicios ideológicos que no lo dejan ver la realidad, lo que está allí. Ahora, pero la pregunta que yo te hago es lo siguiente. Hay que cambiar la orientación de la política económica. Por supuesto. Y radicalmente. Obviamente. Si el gobierno está imposibilitado de hacer ese cambio. Claro. Porque al cambiarlo se niega a sí mismo. Exactamente. El gobierno en la parte social ha intentado resolver los problemas, pero los ha resuelto de la manera equivocada. Es que el gobierno entiende que a la gente lo que hay es que darle cosas. Es decir, no se trata de un buen empleo, no se trata de un buen salario, sino entregarle a la gente lo poco que se tiene. Y la gente entiende que con el carnet de la patria, el carnet del partido, tiene acceso a lo poco que hay. Y lo poco que hay, el gobierno piensa repartirlo entre los que le siguen. Pero entonces ocurren cosas como esta. ¿Tú crees que 1 millón de cajas CLAP perdidas o se las robaron una a una,
Ahora, ¿cuántas gandolas necesitas para robarte un millón de cajas CLAP? Hay que ver la cara. Y pregunto yo, ¿quién tenía la vigilancia de las cajas CLAP? Se roban las cajas CLAP y lo dice el presidente, se robaron 1 millón de... O es mentira. Ahora, las cajas CLAP tienen que estar en algún lugar. Ahora, yo pregunto, ¿quiénes estaban allí cuidando las cajas? Porque no puede ser. Chicos, 1 millón de cajas CLAP necesitan como unas 4 o 5 gandolas. Yo ¿verdad? creo que mucho más, chicos. Sí, porque hay que ver 1 millón de cajas CLAP. Claro, chicos. Unas cajas, entonces, es 1 millón. Como dice mi abuela, de este color. Es 1 millón de litros de aceite. Sí, señor. Es 1 millón de kilos de arroz. Las primeras gestiones del gobernador de Carabobo, ¿cómo se llama? La Cava. La Cava, le cavó una tumba a Meliach, porque le expropió o le intervino un galpón donde Meliach tenía una gran cantidad de cajas CLAP y de alimentos y todo lo demás. ¿No será que estas cajas, chicos, están bien guardadas en funcionarios importantes del oficialismo? Porque si Meliach, que fue el gobernador, tenía un galpón lleno de estas cosas, ¿por qué tenemos que no creer que hay otros funcionarios que tienen galpones similares guardando las cajas? Porque hay que ver, robarse 1 millón de cajas CLAP no se pueden llevar debajo del brazo, o no se pueden llevar metidos en una bolsa. Pero volvemos a lo anterior, es decir, el gobierno no tiene a nadie que haga un estudio verdaderamente del problema eléctrico y decir, lo vamos a resolver, pero claro, si van a buscar otra vez a Nero y Villalobos y a Diego Salazar y a los que se robaron la plata de las plantas y de los bombillos y de las cosas, pues no va a funcionar. Y te cuento que a mí alguien me dijo, oye, el gobierno expropió Conferri, porque el Conferri funcionaba mal. ¿Y ahora? Y alguien me dijo, está bien, eso no importa, porque Conferri no puede funcionar peor. Y entonces lo acabaron. Lo acabaron. O sea, ya ni el nombre existe. Lácteos Los Andes producía la leche, la mejor leche en Venezuela, de larga duración y la pasteurizada. Era la mejor. Dicho por un test que hicieron con la acabaron también, chicos. La acabaron, pero entonces resulta que aquí iban a montar una fábrica de pañales para niños, el Guayú. De eso nadie tuvo uno. El Guayuco, si nadie tuvo uno. En el caso en Mérida, una mujer inventó una toalla sanitaria reciclable y para eso dieron un dinero y tampoco se supo nada. Y así por el estilo montaron una fábrica de helados, porque a Chávez le gustaban los helados Copelia, porque no conocía los helados Jefe, ni había probado los Tío Ricos, ni había probado los helados de Argentina, que son buenísimos. No, él quería Copelia, porque el Copelia era mejor que el helado F, o el helado Tío Rico, que son hechos con la tecnología de avanzada que había en el mundo. Entonces, bueno, chicos, pero montaron la fábrica y yo no pude probar un helado Copelia. Y aquí lo confieso con dolor. Pero no vayas a llorar tampoco. No voy a llorar. Mira, aquí me dicen... Pero no voy a llorar. Pero ni siquiera un helado de lo que me traigan ahorita me quita la rabia. La rabia que tengo. Chicos, no pudo Chávez comerse un helado Copelia, exacto, que se lo compraran en Cuba y se lo llevaran. Sí, el problema es que, como todo en el país, como todo, resulta que los helados Copelia los colocaron en un sitio donde no había posibilidad de que los trabajadores llegaran, pero no había transporte. Y la materia prima para hacer los helados tampoco podían llegar. No había fresa, no había vainilla, no había nada. Pero es que las cosas, miren, en todas partes. Ayer, un profesor, resulta que un servicio de cuestión médica le aumentan de precio. El profesor le pagan 1,5 millones mensual. 1 millón menos, porque con los de adicciones y tal. Y se va a retirar. Va al sitio, se retira, le entrega un papelito, tome su papel, te va al Instituto de Previsión de los profesores de luz, lo entrega y le dice, mire, quédese usted con esto, porque esto es lo que certifica que usted vino a retirarse por si acaso no sé qué cosa. Y le dicen, mire, el IPP paga tarde, o sea, la deducción de enero la hace en febrero. Y la de febrero en marzo, lo que quiere decir que usted en marzo tiene que llegar. El profesor llega, va al 5º piso del PP Luz. Allá una señora muy amable le dice, mire, aquí no es esto, no es aquí, llama por teléfono, mira, no sabía, llama, no, ese es en el primer piso. Ah, bueno, el primer piso. ¿Primer piso o en planta baja? En planta baja. Cuando llega a planta baja, el profesor le dice, mira, aquí está esto, para que me lo tomen en consideración. Bueno, ya lo vamos a sellar, lo sellan,
Ajá, y a usted no le queda nada, ustedes que son los que me hacen la deducción, no les queda nada. No, vaya a ver si usted, eso no es problema de nosotros, pues. Pero mire usted, y aquí no le va a quedar nada, ¿no? Entonces, bueno, si usted quiere busque una copia, pero usted no tiene, no, nosotros no tenemos para sacar copia. Y luego vaya por ahí, vaya al cuarto piso, por allá quien le haga una copia y no las trae. O sea que ellos se quedaron sin nada. No, para entonces retirarte el profesor fue, consiguió con unos amigos que estaban más arriba en la caja de ahorro y le dieron una fotocopia y la fue a llevar y les colocó las cosas. Oye, y digo yo, chicos, ¿cómo se ha pervertido todo? Yo no estoy seguro, yo a veces he pensado que en los organismos universitarios y en ninguna parte puede haber una reelección indefinida. Bueno. Porque de verdad, chicos, mira, maltratan a la gente. Y lo digo a conciencia porque el presidente del IPPLUF, con él mantengo una relación de buena amistad, pues, profesor de la Facultad de Ingeniería. Pero digo, oye, si esta gente a un profesor universitario lo maltrata, ¿qué es lo que le da vida al IPPLUF? Que se sostiene con las deducciones que le hacen a los profesores. ¿Cómo es que maltratan al profesor universitario? ¿Cómo es que no tienen para sacar una fotocopia? ¿Cómo es que no hay alguien allí que se interese por lo que el profesor es? Afortunadamente parece que los servicios médicos aún funcionan en términos de las consultas y las cosas. Pero me dio mucho dolor presenciar esta cosa y dije, no, esto no se puede quedar, porque uno a veces, por no decirlo, ayuda a que las cosas sigan haciéndose de manera equivocada. Oye, la verdad que y dije, yo creo que lo que sale es que o eliminan el organismo o esos dirigentes tienen que irse. O hablan con unos empleados que los empleados entiendan que el profesor no es ningún paria que vaya a la universidad a pedirles a ustedes un favor. Igual pasa con la cuestión de cuando el profesor tiene que ir a firmar la fe de vida. Primero uno tiene que llegar y demostrar que uno está vivo. Oye, ¿verdad que sí? Sí, uno tiene que demostrarle, pero además ya no es solamente con la cédula y que tu presencia, uno tiene que hacer un gesto de que tú estás vivo. Sí, bueno, a mí me pasó una cosa terrible, ¿te acuerdas? Que hace 2 años la universidad declaró que yo estaba muerto y me suspendió el sueldo como por 3 meses, porque le llegó una orden de que tú hayas fallecido. De que yo había fallecido y se trataba de otro profesor casi con tus iniciales. Con mis iniciales. El fallecido Enrique Arena, gran amigo. Sí, señor. Bueno, y no hubo manera, lo resolví, pero posteriormente. Yo quiero responder al señor, porque el señor dice que esto es una canaimita, ¿no? Y a lo mejor se parece una canaimita, pero esta es una, ¿puedo decir la marca, no? Sí, dilo. Esta es una Samsung. Así que... pero tampoco estamos diciendo que si usted no ahora, quiere... si yo tengo una canaimita, bienvenido, hermano. Porque, ¿quién le ha dicho a usted, señor, que me escribe aquí, que los bienes del Estado son del chavismo? Los bienes del Estado son de todo. ¿O es que el petróleo nada más es de ustedes? ¿No? O que este es un país realmente que hoy el chavismo ha privatizado lo público. No sé cuál sería el término. Es decir, aquí lo público se trabaja y se trata como si fuera de ellos nada más. Bueno, carajo, amigos. Bueno, amigos, con apagón y sin apagón nos tenemos que marchar porque se nos acabó el tiempo y tenemos que ir rápido a la 94.7 a seguir conversando un rato. Hoy vamos a contar otras historias buenas, pero no las vamos a anunciar. Vamos a contar una historia de cómo fue que un periodista y un locutor zuliano lograron conversar con Josefita Camacho, la que dicen que era dueña de la cabra mocha, y cuentan también que el más cercano a la cabra mocha era un locutor, no, un operador de radio cuyas iniciales son EB y los ojos son 2 huevos. No. Mire, nos vamos a la 94.7, a Fabulosa, allí vamos a estar Arenas y yo, y el lunes regresamos con ustedes. Esperemos que este fin de semana no haya apagones y pásenla bien si es posible. Tomen café si lo consiguen y como no recibimos los mensajes de que estaba haciendo usted, pero se nos fue el tiempo conversando, pero el lunes vamos a leer algo de eso, ¿sí? Bueno, señores, un placer haber estado con ustedes esta semana de Canal 36 de Intercable.
como hemos estado también tan contentos de haber estado siempre en sus pantallas a través de Matrix Multivisión y también de TeleRed TV allá en el oriente del país.